Bienvenidos a Java Code Sessions número 26. Soy Luis y el día de hoy vamos a hablar sobre la clase FileOutputStream que nos sirve para escribir archivos en Java. Antes de entrar al tema, como siempre, los invito a que se suscriban al canal y a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias. También a que descarguen el código fuente del ejemplo que vamos a estudiar de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción y en el primer comentario. Entonces vamos a entrar directamente al tema de FileOutputStream. Muy bien. Vamos a NetBeans para ver la explicación. Como ya vimos en el video anterior sobre cómo leer archivos en Java con FileInputStream, hoy vamos a ver FileOutputStream, que también es parte del paquete java.io. Como ya vimos, este paquete proporciona un conjunto de clases e interfaces para manejar operaciones de entrada y salida de datos en archivos, en redes o en otros recursos. Entonces permite trabajar con flujos de datos que se conocen como streams para o archivos o directorios, facilitando de esta manera la manipulación de los datos en las aplicaciones Java. O sea, flujos de datos como streams, archivos o directorios. Entonces, si yo quiero escribir datos, voy a utilizar las clases de Java.io. Dentro de Java.io tenemos FileOutputStream para salida de datos. Se usa para escribir datos crudos, que serían los bytes, en archivos. Es útil para escribir datos binarios como imágenes o cualquier otro tipo de archivo que no sea de texto. El ejemplo que nosotros vamos a ver es de un archivo .wav, que es un archivo de audio. Vamos a generar los bytes para generar el audio. Después tenemos el OutputStreamWriter. Esta es una clase que viene siendo como un puente o un adaptador entre un flujo de salida que son bytes, que es el OutputStream, y un writer o un escritor basado en caracteres. O sea, aquí ya vamos a poder escribir texto a archivos. Y sobre todo con la ventaja de poder especificar el conjunto de caracteres. Y también tenemos por este lado el BufferedWriter. Digamos que es una mejora en la cual en lugar de escribir byte por byte o carácter por carácter como con el OutputStreamWriter, con el BufferedWriter voy a poder escribir a través de un buffer. Entonces el buffer es un espacio en memoria para un conjunto de datos. Entonces esto va a minimizar el número de operaciones de escritura del archivo en disco duro. Debemos de recordar que cuando hacemos lectura y escritura de archivos, pues tenemos el problema de la latencia de la lectura y escritura. Entre más operaciones, mayor latencia. Entonces, si logramos minimizar el número de operaciones de lectura o de escritura, pues se va a reducir muchísimo la latencia y va a mejorar el desempeño del software. Entonces vamos a ver el ejemplo. Yo tengo aquí abajo el ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver es el del archivo de audio. Entonces estos variables que son para los archivos de texto los voy a pasar aquí abajo para escribir el texto. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a empezar ahorita con el tema del audio. Lo voy a comentar la llamada de este método para no ejecutarlo ahorita por lo pronto. Entonces vamos a crear un archivo de audio simple y se va a llamar test.wav. Voy a dar control clic aquí. Bueno, voy a poner un punto de interrupción. Clic del lado derecho y voy a dar debug file. Es el único que se va a ejecutar, así es. Debug file. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a esperar que llegue nuestro punto de interrupción. Muy bien. Vamos a crear el archivo WAV. Control clic y vamos a entrar aquí a este punto de interrupción. Lo primero que voy a hacer es crear el file OutputStream, pasándole como atributo el nombre del archivo junto con su path al disco duro. Entonces vamos a escribir los bytes, los vamos a generar. Yo tengo aquí, bueno, varios conjuntos de bytes que se requieren para formar el archivo. No voy a entrar ahorita en detalle de cómo se generan. Tengo aquí una clase WAV Byte Generator. Si vamos a control clic más para que sea una idea, estoy escribiendo aquí los bytes directamente en un array. Entonces los voy escribiendo, voy generando el encabezado del archivo. No es ahorita el objetivo ver cómo se crean esos archivos en particular, solamente generar los bytes. Entonces aquí yo genero el header data. Entonces aquí tengo un arreglo de longitud de 44. Cada elemento del arreglo es un byte.
Y bueno, después los escribimos al file output stream. Va a escribir byte por byte. Después de eso vamos a generar los datos del audio como tal. Vamos a generar el tono. Acá está el código que genera el tono. Entonces bueno, aquí está, se le pasa varios parámetros propios de la generación del audio. Tampoco voy a entrar ahorita en detalle de cómo se genera. Pero al final de cuentas voy a regresar este objeto que es un arreglo de bytes. Y también este que es mucho más largo, 88.200 es la longitud, bastante largo el arreglo. Lo vamos a escribir también al file output stream. Igual va a escribir byte por byte. Y por último hacemos una operación en el cual pues se hace una actualización de un tamaño del encabezado, ¿no? Entonces vamos a terminar la ejecución del programa y vamos a ver cómo se escucha el audio que acabamos de generar. Entonces voy acá a abrir el archivo que está en D. Entonces ahí se escuchó, ¿no? Lo voy a volver a reproducir. Ese es nuestro archivo que acabamos de crear. Muy bien. Entonces de esta manera file output stream me sirve para escribir bytes en un archivo. Bueno, entonces es una forma muy básica, muy simple de poder crear un archivo de audio. Esto obviamente es cuando estamos trabajando con archivos, pues hay diferentes formas de trabajar con los bytes y hay librerías que ya nos ayudan a hacer todo este manejo. Ahorita solamente es como ver el ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que sería, voy a comentar este del audio, y ahora vamos a ver cómo escribir a un archivo de texto sin usar un buffer. O sea, vamos a poner aquí el punto de interrupción y vamos a ver cómo funciona. Clic del lado derecho, debug file. Y vamos a ver cómo funciona ahora una escritura de un archivo. Vamos a generar el archivo, se va a llamar ejemplo.txt, va a estar también en la unidad D. Vamos a escribir hola mundo. Entonces write text to file, no buffer, o sea, sin buffer. Voy a poner aquí el punto de interrupción, vamos a caer aquí. Entonces lo primero que voy a hacer es crear mi output stream writer, que es el que va a escribir los caracteres en el archivo de texto. ¿Cómo creo mi output stream writer? Para crearlo, en su constructor voy a definir mi file output stream. Lo voy a hacer en el file output stream pasándole como atributo el nombre del archivo y definiendo el conjunto de caracteres que voy a utilizar, que en este caso es UTF-8, para caracteres del alfabeto latinoamericano. Si estoy trabajando con diferentes conjuntos de caracteres, pues aquí lo puedo especificar, ¿no? ¿Cuál es el que voy a usar? Entonces genero mi output stream writer y tengo el texto, que es el que voy a escribir, que es hola mundo. Entonces voy a escribir, output stream writer va a escribir carácter por carácter. Entonces si son archivos muy grandes, pues obviamente se va a tardar más. Entonces ya se escribió, vamos a ver el archivo que se llama ejemplo. Y es este archivo de hola mundo, pues aquí está el texto que se acaba de agregar. Muy bien, ahora algo importante es que cuando trabajo con file output stream, me va a escribir carácter por carácter. Si yo quiero optimizar la escritura, tengo que utilizar un buffer. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo del buffer, que vendría siendo escribir texto con buffer, que es muy similar. Voy a poner aquí el punto de interrupción, clic del lado derecho, debug file, y vamos a ver cómo funciona en este caso con el buffer, o sea, no directamente carácter por carácter. Control clic, vamos a ir aquí. Y para crear, en lugar de usar un output stream writer, voy a utilizar un buffered writer. ¿Cómo lo voy a generar? Bueno, lo genero a partir de un output stream writer, que a su vez lo genero a partir de un file output stream. Creo mi file output stream con el nombre del archivo, el conjunto de caracteres, y luego después voy a crear mi output stream writer pasándole al constructor este file output stream que ya creamos. Y después voy a crear mi buffer writer pasándole a su constructor el output stream writer. O sea, voy utilizando cada objeto para pasarlo al constructor, creando una cadena, ¿no?, de constructores. Y al final obtengo mi writer, que ya es que utiliza un buffer. Y mando llamar el método write de este buffer. Entonces aquí ya de manera interna el buffer writer pues va a manejar un espacio en memoria con los caracteres.
y en lugar de escribir uno por uno, pues va a ir a escribir un conjunto al mismo tiempo, lo cual va a minimizar pues las operaciones de escritura. Le voy a dar clic y ya se ejecutó. Entonces voy a abrir el archivo, que vamos a ver que básicamente el archivo lo que pasa es que pues se sobreescribe. Ya tenía un archivo que era Hola Mundo y ahora creé uno nuevo. File Output Stream lo que va a hacer es que si ya existe el archivo lo va a eliminar y va a crear uno nuevo. Entonces es la forma en la que trabaja, hay que tener cuidado con eso. Entonces crea el archivo otra vez con el texto Hola Mundo. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de crearlo de cero el archivo, es decir, borrar el contenido y generar uno nuevo, lo que quiero es agregar texto al final o agregar nuevo texto, pues voy a utilizar esa otra forma de hacerlo, que sería el append text to file. Este método trae ese ejemplo. Voy a poner aquí un punto de interrupción, clic del lado derecho de book file y vamos a ver cómo agregar texto al final de un archivo que ya existe. Entonces control clic, vámonos aquí y igual voy a crear mi buffer writer a partir de mi output stream writer, a partir de mi file output stream, pero con la diferencia es que al file output stream le va a pasar un segundo parámetro que va a ser true en lugar de solamente pasarle al constructor el nombre del archivo. Este segundo parámetro me va a decir que si voy a agregar, o sea, es append true o false. Por default es false. Quiere decir que no va a agregar el texto, sino que va a reemplazar el que ya existe. Con append, al ponerlo como true, pues lo va a concatenar o lo va a agregar al contenido actual. Entonces vamos a ejecutar hasta este punto de interrupción. Tenemos el nuevo texto, que es esto es un texto agregado, ya no es el de Hola Mundo. Lo va a escribir y vamos a ver el resultado del archivo que se generó. Es este, donde tenemos Hola Mundo y esto es un texto agregado. Entonces, bueno, ya vimos ahí el ejemplo pues, de cómo ir agregando texto a los archivos. Y aquí estaría terminando el ejemplo, el código del ejemplo. Vimos formas de escribir archivos, 3 formas, con el file output stream directamente para escribir bytes, con el output stream writer para escribir texto, carácter por carácter, y buffer writer que va a escribir texto pero en un buffer, varios caracteres al mismo tiempo para reducir el número de operaciones de salida, que va a reducir obviamente el número de operaciones de escritura del archivo en este caso. Ya para terminar, algunas recomendaciones que me gustaría hacerles para terminar es, pues bueno, tener un manejo correcto de excepciones y cierre de recursos. En los ejemplos que estuvimos viendo, se fijan, estoy utilizando los bloques try, catch with resources. Es decir, en un bloque try defino los recursos que voy a utilizar dentro de ese bloque de código, entre paréntesis, y luego ya tengo el bloque de código. Esto los puedo agregar aquí pues porque implementan la interfaz autoclosable. Quiere decir que una vez que termina el bloque try, siempre se van a mandar el método close para cerrarlo en automático. Entonces de esa manera pues, tenemos la ventaja, ¿no? En caso de que tenga una versión de Java anterior que no sea compatible con el try catch with resources, pues tendría que implementar try, catch y en el finally, en el bloque finally, pues mandar llamar el punto close de este file output stream. Entonces, muy importante el manejo correcto de excepciones y cierre de recursos. Otro punto muy importante es selección adecuada de la codificación de caracteres. Cuando estoy trabajando con diferentes alfabetos o conjuntos de caracteres, pues tengo que elegir el correcto tanto para leer como para escribir el archivo. Y por último, es muy recomendable el uso de buffer writing para mejorar el rendimiento de las operaciones de escritura del archivo, por lo que ya les había comentado. Ahora, si son archivos realmente muy grandes, pues hay otras herramientas en Java que por ahí en un Java Code Sessions posterior las podemos estudiar, de otro paquete que se llama java.io. Entonces, bueno, ahorita estamos viendo un conjunto de herramientas que es de java.io, muy útil para una gran cantidad de casos de uso y de necesidades en el desarrollo de software. Y bueno, vamos a continuar estudiando este paquete. Espero que
Java Code Session sobre la escritura de archivos haya sido muy clara la explicación, que les sirva para su camino de ir aprendiendo Java. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a que se suscriban al canal, a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias y a que descarguen este código de ejemplo de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción y en el primer comentario. Muchas gracias, hasta luego.